todos, sobre todo todas. Me alegro que en los registros teníamos casi equidad de género. Yo creo que es una muy buena noticia a destacar. Bueno, les quiero dar la bienvenida a este webinar de presentación de los resultados de un estudio que se elaboró en el marco del PMR Chile, con el apoyo del Banco Mundial de la iniciativa del PMR. Y este estudio particular es un insumo a la discusión del mix de instrumentos de precio al carbono que se está desarrollando y planificando a implementar en Chile. Entonces, esperamos que sea un aporte a la discusión. Lo hemos estado trabajando en conjunto con varios actores. Y les paso directamente la palabra a Carlos Barría, el jefe de la División de Políticas y Estudios Energéticos y Ambientales del Ministerio de Energía, para que nos pueda dar unas breves palabras de bienvenida. Un detalle antes, perdón, Carlos. Vamos a grabar la reunión para su información. Voy a iniciar ahora la grabación para que tengamos respaldo después para poder, de la reunión. La acabo de iniciar, Marlene. Ya estamos ok con eso. Super, muchas gracias, Pancho. Adelante, Carlos. Perfecto, gracias. Gracias, Marlene. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, gracias a todos y todas por asistir, por conectarse a este webinar. Como todos ustedes saben, Chile está viviendo una profunda transición energética que se traduce en cambios tecnológicos, en compromisos de gran ambición para enfrentar la crisis climática. Queremos ser carbono neutrales al 2050, ojalá antes del 2050, y además mitigar un alto nivel de emisión al 2030 en línea con el compromiso de la NDC que publicamos a las Naciones Unidas el año pasado. Sin embargo, estos esfuerzos, estos compromisos van a requerir un trabajo de todos, un trabajo de la economía, de los distintos sectores de forma importante. Y los instrumentos costo efectivo, los instrumentos eficientes, van a tener un rol importante porque permiten la participación de diversos sectores en esta transición hacia una economía baja carbono, en especial en el sector energía. Un instrumento de precio al carbono bien diseñado e implementado entrega una señal al mercado de incentivos adecuados al sector para apoyar esta transición e internalizar debidamente los impactos, ¿cierto?, de esta crisis climática. Internalizarlos, ¿cierto?, en sus decisiones de inversión, en sus decisiones de mercado. Ya tenemos un impuesto al carbono, ¿cierto?, vigente desde el 2017, al cual se le ha adicionado un mecanismo de flexibilidad en la forma de compensaciones, que estará operativo en el año 2023 y que esperamos genere oferta y demanda por reducciones de emisión y que permita una amplia participación de sectores en la mitigación del cambio climático. Sumado a ello, ¿cierto?, en el proyecto de ley marco de cambio climático se establecen otros instrumentos complementarios, como los límites máximos de emisión y la transacción de excedentes, que vienen a robustecer la implementación de mecanismos de mercado en Chile. En esa misma línea, hemos trabajado también con distintas instituciones, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Hacienda, en cómo Parece que se cortó la conexión. Sí, yo veo a Carlos congelado. Sí. ¿Marlene? Perdonen, estaba con el micrófono apagado. Sí, parece que Carlos se nos congeló. Vamos a ver. Francisco, ¿podrías tú ver con él? Sí, estamos trabajando en eso. Super. Por mientras, Marcos, ¿podrías tú darnos tus palabras de bienvenida? Marcos Castro es un Senior Environmental Specialist del Banco Mundial y parte de la... aquí volvió Carlos. Carlos, ¿nos escuchas? Sí, gracias. Me desconecté abruptamente. Perdón,
te escuchamos y perdón, Marcos, después pasamos a tu parte para no interrumpir el hilo. Eso, gracias. Disculpen por la desconexión abrupta. Estaba comentando respecto a el artículo 6 del Acuerdo de París, ¿cierto? Una vez que tengamos las reglas de operación, también va a estar disponible como un paquete de instrumento que pueda ser utilizado en el futuro. Por lo tanto, estos incentivos, estos instrumentos económicos bien diseñados, complementarios entre sí, nos van a permitir entrar con distintas tecnologías, ¿cierto? Adelantar, por ejemplo, la entrada del hidrógeno verde, entrar con distintos mecanismos para abordar la electromovilidad. Sabemos que además Chile está en un proceso de Parece que perdimos a Carlos otra vez. Sí, así es. Esperamos, démosle un minuto a ver si lo puede resolver. A ver. Francisco, ¿tienes alguna información sobre lo que pasa o pasamos al próximo punto? Yo creo que sí. Sí. Marlene, Pancho, Nicolás. ¿Sí? Carlos ¿Sí? tiene un problema ahí medio tremendo con la conexión, entonces lo que me sugiere es que él podría cerrar. Ya. Perfecto. Sumarse al cierre, ¿ok? Esto, súper. No súper, pero claro, qué bueno que podemos de todas formas recoger sus apreciaciones. Entonces, ahora sí, perdón Marcos, Marcos Castro del Banco Mundial, del Secretariado PMR, que son el aporte y el apoyo que ha hecho posible este estudio del que estamos hablando ahora en este webinar. Entonces, Marcos, adelante. Claro, muchas gracias Marlene y muy buenos días con todos y todas. Veo en mi pantalla veo algunas caras conocidas. Muy buenos días, Carolina, Juan Pedro, a los miembros del consorcio. Miren, yo solo quería ofrecer unas pocas palabras. Sé que todos se han conectado para entrar rápidamente en la discusión de las recomendaciones, los resultados de este estudio técnico muy interesante. Lo que yo quería ofrecer es simplemente resaltar un poco en qué momento se ha realizado este estudio y en qué contexto se ha realizado este estudio. Como muchos de ustedes saben, la alianza, la colaboración entre Chile y el Banco Mundial en la agenda de cambio climático y especialmente en la agenda de instrumentos de precio del carbono ya lleva muchos años. Chile fue uno de los países, es uno de los países miembros del PMR, la Alianza Partnership for Market Readiness, muy activo entre nosotros, estamos entre amigos, diría el alumno más destacado, porque ejecutó rápidamente y muy efectivamente la primera colaboración técnica hace algunos años atrás y luego un apoyo complementario, lo cual hace un año nos puso justamente en una situación de que mientras preparamos el nuevo programa del PMR, que lo acabamos de lanzar, ya les comento ahora, el PMI, ¿qué hacemos? En vista de que la actividad, la discusión de instrumentos de política en Chile no solo que seguía evolucionando, sino traía nuevas sorpresas, nuevos elementos muy importantes que el país estaba muy interesado en seguir profundizando su estudio. Muchos de ustedes recordarán que bajo el primer PMR, o el programa PMR principal que ejecutó Chile directamente, el trabajo originalmente se enfocaba en estudiar en aquel entonces, estamos hablando de 5 o 6 años atrás, cuáles serían las ventajas y desventajas de un sistema de comercio de emisiones. Rápidamente da la realidad política de la introducción impuesto al carbono. Ese programa se reajustó para apoyar a Chile en la operativización, en la puesta en marcha de ese impuesto al carbono, pero a la vez también comenzar a identificar qué otros instrumentos de política, qué otros instrumentos de precio del carbono se podrían explorar para complementar al impuesto al carbono y pensando en el mediano a largo plazo, sí, justamente complementar, reemplazar, en fin,
que Chile tenga una mejor información sobre cuáles son las opciones que tienen si es que efectivamente busca utilizar instrumentos económicos basados en mercado para apoyar los objetivos de mitigación. Y es ahí donde se inserta este estudio que vemos con mucho gusto desde el PMR y desde el Banco Mundial. Vemos que ha sido un estudio desarrollado, liderado por los Ministerios de Energía y de Ambiente, con el apoyo, con toda la tarea de alta calidad del consorcio, a los cuales también quiero agradecerles por toda su dedicación en este tiempo muy comprimido. Y esperaría yo que este instrumento, como ya lo han mencionado Carlos y Marlene, sirva como un insumo para lo que todos desde el Banco Mundial y en el PMI estamos esperando, una propuesta muy sólida, muy robusta de lo que Chile quisiera plantear, entendemos nosotros, en su expresión de interés para seguir la participación en la alianza ya no la Partnership for Market Readiness, sino en la Partnership for Market Implementation, donde efectivamente Chile no solo que aspira a ir, sino que ya está. Sabemos que todo se está implementando y quieren ver cómo complementar. Entonces, sin más, nuevamente muchas gracias a las autoridades y los colegas del Ministerio de Energía y del Ministerio del Ambiente y también al Consorcio Técnico por todo el estupendo trabajo. Muchas gracias, Marcos. Vamos a pasar en un segundo ya a la presentación del estudio. Solamente unos pocos avisos de housekeeping. Para los que se han conectado más tarde, estamos grabando el webinar para después ponerlo a disposición a los que no pueden participar hoy o los que quisieran revisitar algún aspecto. Además, les pediría, por favor, dejar sus micrófonos silenciados. Está el chat habilitado. Cualquier pregunta que tendrán al final, tendremos un espacio también de preguntas del público. Entonces, cualquier pregunta que tendrán, por favor, les pido hacerla a través del chat y nosotros vamos revisando y viendo, agrupando las dudas que surgen. Entonces, no me quiero atrasar más. Les presento a Cristian Mosela. Él lideraba el consorcio del estudio, pero nos va a contar más de quienes componen este consorcio y de los resultados del estudio. Así que, Cristian, adelante, por favor. The floor is yours. Hola, Marlene. Muy buenos días a todas y a todas. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias al banco, a los ministerios que mencionó Marcos por apoyar esta iniciativa. Marlene, ¿me confirmas que se esté escuchando bien, por favor, y que se vea la presentación que ya la tengo desplegada en la pantalla? Sí, las dos cosas. Se te escucha y ve muy bien y también la presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como se mencionó recientemente, en mi caso, en este momento me toca representar al consorcio que conformamos para hacerse cargo de este estudio que encargó el PMR, que se denomina Technical Inputs for the Development of Carbon Pricing Policy Mix en Chile, y que este consorcio está conformado por 3 empresas, que ven ustedes ahí en pantalla, como son EBP, First Climate y Energy Lab, a la cual yo represento. En general, como concepto general, es importante tenerlo a la vista desde el principio de esta presentación. El estudio es muy amplio y cubre un sinnúmero de aspectos asociados al mix de instrumentos de precio del carbono. Por lo tanto, en el tiempo que tenemos asignado para esta presentación vamos a poder ver solo una capa muy superficial de ello. Tendremos que ir bastante rápido, pero por supuesto que van a estar disponibles los estudios, las notas técnicas que se desarrollaron en este contexto para que ustedes puedan profundizar en las materias que sea de su interés. Dicho eso, me gustaría entrar de lleno en la agenda para que tengan una visión, un panorama general de lo que va a ser esta presentación. Evidentemente vamos a ver un poco de contexto muy general, la metodología del estudio, aspectos relevantes considerados para el diseño del mix de instrumentos de precio al carbono, el análisis de algunas jurisdicciones internacionales que se revisaron, la propuesta de mix de instrumentos de precio al carbono que estamos realizando para Chile, la combinación de instrumentos que proponemos, o cómo interactúan los instrumentos que de alguna manera ya están propuestos en las leyes que vamos a mencionar en las siguientes láminas, ejemplos prácticos, una mirada muy breve sobre el nivel de preparación de los sectores o cómo se podría abordar el nivel de preparación o de readiness de los sectores, una inspiración en base a los estándares internacionales para poder delinear aspectos súper prácticos de lo que son las compensaciones dentro de este mix, ya ahí mencionadas previamente por quienes abrieron este webinar,
algunos roles y responsabilidades clave en cómo se debe articular esta combinación de instrumentos, la propuesta de un proceso para la emisión de compensaciones, un proceso práctico, un flujograma para la emisión u homologación de compensaciones, roles y funciones que puede tener Huella Chile, que es un departamento del Ministerio de Medio Ambiente que tiene mucho bagaje en materias de MRV, que la idea también es aprovechar dentro del mix. Y bueno, y algunos criterios y resguardos ante vinculaciones internacionales que son interesantes de comentar como cierre para finalmente algunos próximos pasos, ojalá para el PMI. Como contexto general es muy importante tener en cuenta que este estudio se enmarca dentro de los elementos hoy día que ya existen en el contexto de los instrumentos de precio del carbono para Chile, como sería la ley 20.180 que determinó y estableció los impuestos verdes en el año 2014, que empezaron a regir el año 2017 y que afecta a fuentes fijas, a las emisiones de fuentes fijas, producto de procesos de combustión, llámese calderas y turbinas, de más de 50 megawatts térmicos. En febrero de 2010, como muchos de ustedes conocen, se firma, o sea, se aprueba la modernización tributaria, la ley 21.210, ¿cierto?, donde se modifica el umbral y pasamos de los 50 megawatts térmicos a los 25.000 toneladas año. Se quita el sesgo tecnológico hacia calderas y turbinas y se habla más bien de fuentes fijas que tengan ese nivel de emisiones, y además se habilita el uso de compensaciones para ser utilizadas como crédito de impuesto, lo que entraría en funcionamiento a partir del año 2023. Y adicionalmente a esos dos instrumentos que ya están consagrados en la ley y que son el marco de trabajo para este estudio, no pretendemos alejarnos de lo que hoy día nos habilitan estos dos instrumentos, si consideramos lo que se delinea como normas de emisiones o TPS, por un símil que hay en Tradable Performance Standards, que se ocupan en la jerga de gestión de carbono, de instrumentos de precio al carbono, que se delinea en el proyecto de ley marco de cambio climático y que tiene bastantes atributos que nos parecen interesantes para poder combinarlo con el instrumento de impuestos y compensaciones. Como contexto general también es importante ver esta foto quizás desde una perspectiva un poco distinta. Por un lado tenemos el impuesto, con este atributo adicional que se incorpora con esta capacidad de articular offsets, mientras que por otro lado el proyecto de ley marco de cambio climático establece este sistema tipo TPS que también permitiría la vinculación con offsets que idealmente nosotros esperamos que puedan estar combinados entre ellos y ser un vaso comunicante entre ambos instrumentos, además de lo que podría ser la cooperación internacional. Eso como corazón del estudio y de lo que hoy día son los instrumentos legales que van a regir los análisis que estamos haciendo, lo que evidentemente tienen que interactuar con distintos tipos de sectores y además interactuar con una serie de decisiones, institucionalidad, gobernanza, procedimientos, protocolos, infraestructura tecnológica, que de alguna manera son los elementos que nosotros estuvimos analizando en el tiempo que duró este estudio y que muchos de ellos logramos analizar en bastante detalle y que ahora vamos a pasar a comentarles en términos más generales. Como metodología, no hay grandes innovaciones, básicamente trabajamos con entrevistas con expertos internacionales y contrapartes nacionales. Hicimos una revisión de experiencias y aproximaciones en otras jurisdicciones que tienen cierto nivel de desarrollo o amplio, en algunos casos, nivel de desarrollo en materias de instrumentos de precio al carbono, para además considerar la experiencia y las aproximaciones que hoy día han tenido los estándares internacionales en materia de gobernanza, metodología, MRV y otros. Lo que evidentemente es complementado a lo largo de todo el estudio con un análisis de distintos tipos de documentos y bibliografías de estudios previos del PMR y fuentes adicionales. Aquí ya entramos directamente en materia como aspectos relevantes a considerar para el diseño de un mix de instrumentos de precio al carbono. Hay una serie de elementos que son fundamentales de tener a la vista, y nosotros los dividimos en tres categorías, que parto por señalar lo que tiene que ver con gobernanza y administración general. Todos estos elementos que les voy a mencionar van a estar subyacentes dentro de las próximas láminas y parte de las recomendaciones que nosotros estamos emitiendo en estas notas técnicas, como por ejemplo lo que es la distribución de roles a nivel estratégico y operacional. Hoy día sabemos que hay varias instituciones que tienen algún nivel de involucramiento, mayor nivel de involucramiento en lo que es los impuestos verdes, como departamentos del Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia, Huella Chile, incluso el Servicio de Impuestos Internos.
El aprovechamiento de capacidades, procedimientos, protocolos, infraestructura existente, evidentemente comenzar con este tipo de sistemas es complejo, es engorroso, es tedioso, demanda mucho tiempo y por lo tanto mantener y reciclar y aprovechar lo existente es muy importante y ahí algunas de las láminas que les vamos a presentar al final de esta presentación. Gradualidad en el proceso de implementación, un elemento que quienes estuvieron detrás de la implementación de los impuestos verdes lo deben valorar mucho porque sabemos que fue costoso y habilitar toda la infraestructura, protocolos, no pasa de manera muy sencilla y por lo tanto hay que tener en vista la gradualidad, flexibilidad temporal para gestionar incrementos de ambición. El mix tiene que responder a la estrategia de cambio climático a largo plazo, tiene que responder a los incrementos de ambición que tenga nuestra NDC y evidentemente instrumentos que están consagrados en la ley no tienen ese nivel de flexibilidad, por lo tanto hay que ser ingeniosos y prácticos para poder habilitar incrementos de ambición en el tiempo que puedan habilitarse de manera expedita. La cobertura y escala de los potenciales proyectos proveedores de compensaciones no es una discusión zanjada, pueden ser proyectos grandes, hay también intenciones de poner proyectos más bien locales, pequeños, de alta pertinencia local, con un sinnúmero de atributos y con beneficios locales. El financiamiento de la infraestructura y operación del TPS, que es el instrumento que hoy día todavía podría tener algún espacio para incidir en su diseño, que además puede ser muy intensivo en cuanto a demanda para el regulador, y obviamente en la experiencia internacional hay elementos interesantes que rescatar, desde el cobro de fees, desde el apoyo de consultores acreditados que alivianan la carga al regulador para poder llevar adelante este proceso, alivianando la carga incluso a los regulados también como expertos que acompañan en el proceso. Y bueno, evidentemente el rol de la cooperación internacional, que va a ser una de las últimas láminas que vamos a cubrir en esta presentación. Por otro lado, tenemos elementos importantes en el diseño en cuanto a lo que es la operación misma del sistema. Hay que definir un límite o interfaz clara entre el impuesto al CO2 y el TPS. Eso puede sonar un poco de perogrullo, pero es una recomendación muy recurrente en los expertos internacionales y quienes tienen experiencia implementando y operando instrumentos de precio en carbono en otras jurisdicciones. Resguardos de doble contabilidad, un tremendo tema que vamos a mencionar brevemente más adelante, pero que todos sabemos que esto tiene que tener integridad ambiental absoluta y no podemos estar doble contando ni doble reclamando compensaciones. Evidentemente existen trade-offs importantes entre rigurosidad de los MRV y la sobrecarga administrativa que conlleva el sistema, vamos a comentarlo también. Requerimientos para contaminantes globales y locales son mundos bastante distintos y en la realidad de Chile van de la mano en estos instrumentos de impuesto al carbono y por lo tanto hay que tenerlo a la vista y aspectos como adicionalidad y otros criterios de elegibilidad. Por último, ya mirando la componente más sectorial, tenemos elementos relevantes que ya entran muy al detalle y que voy a pasar rápido, como tiene que ver con el valor del impuesto, que sabemos que en Chile ahí tenemos un impuesto que es bajo, por lo tanto pone desafíos importantes para efectos de diseñar un mix que sea efectivo, y las eventuales multas que sean asociadas a no cumplimiento de la norma o TPS, que evidentemente tienen que desincentivar su no cumplimiento para que se activen los mercados y se active la transferencia de resultados de mitigación. Tiene que haber una distribución justa, es deseable que haya una distribución justa de la carga entre los sectores, y eso no puede estar supeditado solamente al avance tecnológico de los sectores, y por lo mismo los mecanismos de mercado, tal como decía Carlos Garriga en la apertura, habilitan esta transferencia de resultados y que todos los sectores contribuyan al proceso de descarbonización de manera relativamente equivalente, además de resguardos de los sectores expuestos a competitividad internacional y eventuales fugas. Como ven, probablemente hay muchos elementos tan importantes como estos que están fuera, pero este es lo que nosotros reclamamos como elementos esenciales y que vamos a ir comentando a lo largo de la presentación. Análisis de jurisdicciones internacionales, hay mucho que se está haciendo en el mundo. En el estudio propusimos analizar 2 jurisdicciones con mayor nivel de profundidad, como son Suiza y California, sobre las cuales vamos a analizar qué tipo de establecimientos están regulados, cuáles son los instrumentos que los regulan, las regulaciones complementarias o instrumentos de comando y control que complementan o que a veces son los que impulsan los principales cambios y provocan el abatimiento de emisiones, así como la vinculación que tienen con otras jurisdicciones. Y además vamos a revisar muy sutilmente, comentar básicamente México, Colombia y Perú, pero más bien desde una lógica de cuáles son el estado del arte y los principales instrumentos que hoy día tienen en servicio o que están poniendo en servicio para poder habilitar sus respectivas aproximaciones a la mitigación y que además son interesantes para Chile porque son jurisdicciones cercanas a nosotros con las cuales podemos ir estableciendo colaboraciones en el futuro. Voy a empezar por Suiza.
Como ven ustedes aquí, en las cajitas blancas vemos la jurisdicción, los establecimientos o la categorización de establecimientos que tienen hoy día en Suiza. Esta es una simplificación, evidentemente aquí hay algunas zonas grises y algunas componentes que no recogimos en el diagrama para efectos de simplicidad, pero el elemento central de Suiza es un impuesto al CO2 que está consagrado en una ley, la ley de CO2, y que es mandatado para todas las categorías que ven ustedes, es decir, establecimientos industriales mayores a 20 megas, emisiones industriales, otro tipo de grandes emisores, establecimientos medianos entre 10 y 20 megawatts térmicos, y las pymes. ¿Y por qué aplica a todos? Porque aplica básicamente a los combustibles, y aquí hacen la salvedad que aplica a los combustibles térmicos, es decir, todos los combustibles que están destinados a producir calor. El transporte, como ven ustedes, está en una cajita lateral, porque tiene un tratamiento diferente al cual me voy a referir inmediatamente. Pero manteniéndonos en las primeras 4 cajitas, el impuesto es susceptible, o las instalaciones afectadas al impuesto son susceptibles de eximirse de este impuesto en la medida que se sometan al sistema de comercio de emisiones. En el caso de los emisores grandes, esto es obligatorio, y la lógica de esto es que van a poder hacer un mejor aprovechamiento y encontrar eficiencias económicas al poder ocupar mecanismos de mercado y así eximirse de un impuesto que puede ser gravoso y dificultar su competitividad internacional. Para los establecimientos medianos se le establece el acceso al sistema de comercio de emisiones como voluntario, y para las pymes, que eventualmente podrían verse muy afectadas por este impuesto, ellos tienen un tratamiento distinto, entendiendo que el sistema de comercio de emisiones puede ser un poco complejo para ellos, y se les permite exhibirse el impuesto en la medida que participen de compromisos individuales de reducción, donde se establece una línea base, y que ellos vayan demostrando que van reduciendo emisiones desde esta línea base, lo que les permite ir obteniendo reembolso del impuesto al combustible, y que a la larga representa el contenido de carbono. Por el lado transporte, tiene una aproximación muy interesante, porque para facilitar el problema de la granularidad del sector transporte, ellos básicamente exigen que el 10% de las emisiones asociadas a los combustibles que se importan en el país sea compensada, y con eso habilitan todo un esquema de compensaciones y la habilitación de proyectos desde calefacción distrital, biomasa y otros proyectos industriales que pueden proveer compensaciones contra esta exigencia normativa, además de contar con un estándar de emisión para los vehículos y elementos adicionales, como ven ahí, para el sector CPR, que es un estándar de aislación para la construcción. Parte de los ingresos del impuesto se reciclan y tienen un programa de mejorar envolvente térmica de edificios y apoyo a sectores más vulnerables para que el impuesto al CO2 sea lo menos dañino posible para los sectores más vulnerables. Y finalmente la vinculación internacional está dada a través del sistema de comercio de emisiones con el EU ETS. Destacar acá la aproximación que tienen con las pymes, que va a ser parte de las propuestas que nosotros queremos reciclar para la propuesta que les vamos a presentar en las siguientes láminas. En el caso de California, la aproximación, yo me atrevería a decir que es un poco distinta. Aquí quizás hay que partir mirando la lámina desde la derecha. Ellos tienen distintos tipos de instrumentos de comando y control, un portafolio estándar de energía renovable, un estándar bajo en carbono para los combustibles, programa avanzado de autos limpios y electromovilidad, estándares de construcción y eficiencia energética, regulación para los contaminantes como metano y otros gases industriales. Y el sistema de comercio de emisiones afecta a los grandes actores como una medida de asegurar que la trayectoria de reducción de emisiones, que California quiere hacer net zero a 2045, de manera que la trayectoria de reducción de emisiones esté asegurada y viene a ser como un elemento complementario. ¿Qué nos parece interesante destacar acá? Aquí las compensaciones son permitidas entre un 4 y otro 8%, dependiendo del año en análisis, y tienen 6 protocolos, los que son ampliamente estandarizados, ya que vienen a partir de un enfoque top-down, y por lo tanto han hecho de un proceso de emisión de compensaciones bastante expedito, pero sí muy enfocado en ciertos sectores, al tener solo 6 protocolos activos hoy día. Por lo tanto es parte de los pros y contras que tiene la mirada top-down, rigurosa, simplificada, versus un enfoque más bottom-up, como vamos a ver más adelante cuando analicemos los estándares internacionales. Y por último, a nivel de vinculación con otras jurisdicciones, es conocido la vinculación que tiene en California con Quebec, Ontario, y otros acuerdos que hoy día están en desarrollo con estados mexicanos, que son muy incipientes, así como brasileños. Esta misma aproximación que estamos haciendo para analizar las jurisdicciones, se las vamos a presentar para Chile en 2 láminas más. En cuanto a las jurisdicciones
latinoamericanas. Aquí es muy breve el análisis que nos da para hacer en esta presentación, pero básicamente México, bueno, sabemos que tiene un impuesto al carbono que aplica sobre la producción de combustibles fósiles, que representa aproximadamente un 40% de las emisiones del país, y donde se encuentra exento el gas natural. Aquí se aplica un impuesto que es sobre el contenido adicional de carbono respecto del gas natural. En 2018 se habilitó un sistema de comercio de emisiones que entra en etapa de prueba el 2021 por 3 años y que va a cubrir aproximadamente un 45% de las emisiones del país, donde hay una abierta superposición, es decir, las instalaciones van a estar grabadas por el impuesto y además van a estar cubiertas con este sistema de comercio de emisiones. Y han habilitado el Registro Nacional de Emisiones, también conocido como RENE, para ir acreditando emisiones y reducciones voluntarias, lo que es interesante porque se empiezan a habilitar esquemas que van acreditando reducciones voluntarias para ir dinamizando el mercado de las compensaciones y eventuales vinculaciones con otras jurisdicciones. En México ahí vale la pena mencionar que hay algunas aproximaciones ya respecto de aplicar los protocolos del CAR para efectos de acreditar compensaciones, las que eventualmente podrían ser reconocidas por California o algún otro estado para efectos de cumplimiento de sus propios objetivos. En el caso de Colombia, un caso que es bastante recurrente, que revisamos harto en Chile, cuentan con este impuesto nacional al carbono sobre productores e importadores de combustibles fósiles, representa aproximadamente un 27% de las emisiones, y el carbón mineral está exento, dado que son fabricantes de carbón. Tienen el esquema de compensaciones, fabricantes, disculpen, extractores están muy activos en la minería del carbón. Tienen el esquema de la no causación del impuesto, es decir, no pago del impuesto contra la acreditación de compensaciones, un esquema que es interesante ya que tiene muchos símiles con lo que está proponiendo Chile, y han habilitado, al menos por ley, y en proceso de reglamento hoy día, el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, es decir, un sistema de comercio de emisiones que vendría a instalarse prontamente, además del RENARE, que es el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Y por último, Perú, quizás el que está un poquito más atrás de los tres, no tiene un tema de... ¿Y el micrófono por ahí, Marlene? ¿Se podrían silenciar? No tiene un sistema de instrumento de precio ya instalado, sí tiene el programa Huella de Carbono Perú, y están trabajando, o sea, tiene habilitado el RENAMI, Registro Nacional de Medidas de Mitigación, abordando medidas públicas y privadas, que hasta hace poco tenía alrededor de 70 medidas, también como un puente con otras jurisdicciones, ya que va a ir acreditando reducciones voluntaria, y podría perfectamente ser un articulador para vincularse a través del artículo 6 o esquemas como Corsia u otros estándares voluntarios. Habiendo hecho esa revisión contextual, me gustaría introducir lo que es nuestra propuesta para el mix de IPC de Chile, cómo se debiese articular, y para eso necesitamos categorizar los establecimientos y los sectores. La categorización parte primero con lo que propone hoy día la ley 21.210, ¿cierto?, de establecimientos que producto de procesos de combustión emitan más de 25.000 toneladas. Y ahí nosotros ya entramos a hacer nuestra propuesta de categorización de sectores, donde proponemos los procesos industriales, grandes emisores asociados a procesos industriales, que no son resultados de procesos de combustión, sino que más bien de sus propios procesos de manufactura, de cal, cemento u otros. Establecimientos que podríamos llamar como medianos, que están un poquito en la lógica de lo que hace Suiza con los establecimientos medianos, donde les permite estar en un lado u otro, que en realidad son establecimientos que tienen poco porcentaje, poco peso en el mix de emisiones. Vemos que los establecimientos industriales en la segunda categoría representan del orden de un 6% de las emisiones del país, con solo 15 establecimientos, mientras que en el caso de los establecimientos medianos son del orden de 80, y en realidad, según las estimaciones que hemos visto extraídas del REDC del 2018, no representa un porcentaje muy relevante de las emisiones a nivel país. Después vemos el sector residuo y silvoagropecuario, que los ponemos relativamente juntos por el hecho de que son relativamente atomizados, particularmente el sector silvoagropecuario con un N muy grande, pero con un porcentaje relevante de las emisiones del orden de un 11%, no así residuos, que tiene un grupo objetivo que no es tan abultado y que representa aproximadamente un 4 o 5% de las emisiones del país. Por último, el sector transporte, que en realidad las fuentes móviles, aquí estamos apuntando a las fuentes más bien comerciales, pero estamos mirando al sector transporte como un todo. Comerciales porque representa mayor nivel de agregación y podría ser más fácil de trabajar desde la lógica de la norma de emisiones, que podría venir a reglamentar los niveles de emisiones por flota o por cantidad de vehículos cubiertos por una determinada empresa, donde el N no lo vemos con tanta claridad, pero sí sabemos que eso representa del orden de un 15% de las emisiones del país.
Y por último las pymes, pero en realidad las pymes desde una lógica más bien para involucrarlas en los procesos, que puedan ser parte de la solución, entendiendo que son aquellas que están con niveles por sobre 10.000 kilotoneladas, estamos hablando del orden de 700 y representan del orden del 1% de las emisiones del país. Nosotros trabajamos varios tipos de propuestas, estas las voy a pasar muy rápido, no tenemos tiempo para entrar al detalle, pero las propuestas básicamente se basaban en tener el impuesto verde como elemento central y el TPS como un complemento. Trabajamos sobre una propuesta utilizando el TPS como elemento central, lo que de alguna manera involucraba proponía una exención del impuesto, para finalmente una tercera propuesta que era el TPS como elemento central, incluyendo una exención del impuesto verde, para complementarlo con elementos de apoyo muy en la lógica de una obligación de compensación a aquellos importadores o productores de fertilizantes, combustibles, siguiendo la misma lógica de Suiza. Yendo a una mirada más práctica y luego de algunos talleres de trabajo con las contrapartes técnicas, convergimos hacia una propuesta donde el TPS se propone como elemento central, utilizando el impuesto verde como complemento, pero sin ningún tipo de exención, es decir, se mantiene el impuesto con lo que implique esto de que hay una superposición, que evidentemente no es el mundo ideal, pero aquí les vamos a explicar cómo nosotros proponemos que se podría gestionar, y el TPS podría ser un elemento que permita al Ministerio ir regulando sectores de manera diferenciada, entendiendo su readiness sectorial que vamos a comentar más adelante, y que permite ser más proyectable y predecible los niveles de emisión del país, sin generar beneficio a los grandes emisores que ya están hoy día cubiertos con el impuesto, con una recaudación que está bastante ya integrada dentro del erario fiscal, y por lo tanto ahí no requerimos hacer modificaciones legales, que era parte del contexto donde se desarrolló este estudio, y el TPS sí podría eventualmente hacerse algunos ajustes en la etapa de diseño final en el marco de la discusión del proyecto de ley marco de cambio climático. Las compensaciones las vemos como un elemento transversal y a la vez como un elemento articulador para poder hacer la vinculación internacional a través de la importación y exportación de compensaciones con distintos niveles que espero alcanzar a comentarles en las últimas láminas de esta presentación. Y finalmente las pymes desde la misma lógica de Suiza, a través de programas voluntarios, donde podamos aprovechar la experiencia de Huella Chile para poder determinar las líneas base de las respectivas empresas y reconociendo las reducciones que hagan por sobre esas líneas base y que puedan ser también proveedores de compensaciones para el esquema en su totalidad. ¿Cuáles son las principales características de esta propuesta de convergencia que le llamamos? Esto lo voy a leer textual porque me parece que recoge la esencia. Bueno, el TPS y el impuesto verde, actuando como mecanismos complementarios, permiten contar con una herramienta decisiva para generar una adecuada señal de precio. El TPS, vamos a verlo después, puede generar su propia señal de precio al carbono, mejorar la predictibilidad de los niveles de emisión, como mencionaba previamente, cubriendo instalaciones ya reguladas que representan más del 40% de las emisiones del país, por lo que es importante tener capacidad de regular los niveles de emisiones y no solamente cobrar el impuesto a esas instalaciones, y permitiendo evidentemente incrementar la acción climática y distribuir la carga de manera junta entre los distintos sectores, lo que podría llegar sin grandes aspavientos en cubrir aproximadamente un 85% de las emisiones del país. Aquí tenemos elementos interesantes de complementariedad. Se recoge de manera práctica la flexibilidad que aporta el TPS como mecanismo para incluir sectores afectos y exentos del impuesto. Interdependencia, que son las compensaciones que nos permiten articular proyectos de reducción que incluso podrían fluir de un mecanismo hacia el otro. Y sinergia, ya que la infraestructura se puede aprovechar en su gran mayoría, salvo particularidades muy específicas del impuesto al CO2, que están ya escritas en la ley, por lo tanto habría que aceptarlas como tales. Llegando a la conclusión que esta propuesta, que es un poco una desviación de las tres anteriores que les presenté, se ajusta de muy buena forma a la estructura y de los instrumentos ya consagrados en la ley de Chile, llámese el impuesto al CO2 con el potencial uso de compensaciones. Las ventajas ya las he ido mencionando, pero las voy a revisar rápidamente. Podemos controlar los niveles de emisiones en el tiempo, podemos hacerlo de manera bastante flexible y predecible por parte de la autoridad. Regulamos otros grandes emisores que hoy día no están cubiertos en el impuesto, que tienen que ver especialmente con los procesos industriales. El TPS puede asegurar un mínimo, al ser una norma de emisión que te establece un nivel y además te permite compensar emisiones en el caso que tú no puedas cumplirlas de manera interna, vas a estar demandando y vas a estar creando liquidez en el mercado de manera forzosa, ya que hay una multa, por lo tanto hay un gran desincentivo a no cumplirla, o debiese haber una multa y por lo tanto un gran desincentivo a no cumplir.
donde incluso se podría pensar en promover un precio piso, especialmente asociado a cubrirse en periodos de depresiones económicas. Las pymes quedarían cubiertas desde un espacio más bien voluntario y habiendo un alto nivel de vinculación internacional se podría acelerar el proceso de descarbonización a través de la detección de nuevas oportunidades e incluso reducción de costos. Dentro de las desventajas, lo hemos dicho y ha sido comentado ampliamente en nuestra contraparte, la superposición entre el impuesto y el TPS puede producir dificultades en comunicar cómo se opera este instrumento por parte de los grandes emisores y explicarlo va a ser complicado, quizás administrativamente, de seguro administrativamente más demandante. Evidentemente con esto no se resuelve el problema del control de los sectores que son más atomizados, si bien hay maneras de aproximarse a algunos sectores que tienen cierto nivel de agregación, no se cubre fácilmente todos los sectores, como sí ocurre cuando se utiliza un instrumento aguas arriba en la importación o producción de un determinado insumo intensivo en emisiones. Transporte podría presentar impuesto y norma, en el caso que uno podría, entendiendo que el transporte hoy día hay un impuesto al CO2 a la compra del primer vehículo, un vehículo nuevo, a los vehículos particulares, por eso decimos que podría, ya que para las flotas comerciales no existe ese impuesto a la compra, y ahí eventualmente también habría una sobreposición manejable, pero que hay que saber anticipar y comunicar de manera adecuada. Sabemos que hay una dificultad intrínseca al contar con un precio del impuesto, o sea, un valor del impuesto muy bajo, y eso evidentemente hace difícil articular compensaciones o proyectos de mayor costo para que se pueda activar el mercado, y obviamente si hubiese bajo nivel de vinculación internacional se podría eventualmente desacelerar el proceso de descarbonización. Acá un ejemplo de cómo operaría el sistema, vemos una trayectoria de reducción de emisiones a la baja, dado por una norma teórica, ¿cierto? Y en este caso, si una instalación... ¿Sí? Perdón que te interrumpa, solo para avisar que te quedan un poco menos que 10 minutos. Ok, gracias Marlene. Voy a apurarme un poquito más. Tenemos entonces una trayectoria a la baja, donde vemos que todas las barritas azules representan los niveles de emisión efectivamente alcanzados por una determinada instalación, y por lo tanto, si una instalación afecta impuestos, sí debiese pagar el impuesto. En el caso de las barritas amarillas es cuando el nivel de emisión fue un poco superior, y por lo tanto no solo tienen que pagar el impuesto, sino que además tienen que rendir compensaciones asociadas a ese excedente respecto de la norma. Pueden rendir compensaciones o comprar excedentes de cumplimiento de otra instalación, o eventualmente, si se habilitase en un reglamento, rendir excesos de cumplimiento de periodos anteriores. En el caso de instalaciones que no están cubiertas por el impuesto, toda la barra verde está exenta de un pago al CO2, y eventualmente cuando hay sobrecumplimiento respecto de la norma, son excedentes que podrían perfectamente transar para ya sea arrastrar o transar con otras instalaciones, mientras que las barritas amarillas que ven ahí representan años en que por alguna razón las instalaciones no cumplen, y obviamente eso tendría que ser ya sea rendido contra excedentes de cumplimiento o con compensaciones de otros actores. Un poco la lógica, y la gran diferencia pasa en que las instalaciones que no están afectadas al impuesto de alguna manera tienen como derechos libres de emisión en todo lo que tenga que ver desde de lo que proyecta la norma de emisión hacia abajo, y lo que esté por sobre eso sí tiene que realizar una acción, ya sea de abatimiento, rendir una compensación o rendir un excedente de cumplimiento de otra instalación o de un periodo previo en el caso que se permitiesen los arrastres. Cuando hablamos de nivel de preparación de los sectores, este es un tremendo tema y es súper difícil distribuir la carga, y por temas de tiempo no voy a entrar en detalle, pero básicamente en el estudio ustedes van a encontrar una aproximación que extrajimos de lo que hace Sudáfrica, y entrega algunas guías de cómo uno podría liberar o reducir la carga de distintos sectores o distintos actores en base a lo que es la exposición comercial, es decir, cuánto representa la industria local respecto de las importaciones y exportaciones de ese determinado producto, de manera de cubrir eventuales riesgos de pérdidas dramáticas de competencia o eventuales fugas. Y por otro lado, lo que es la disponibilidad tecnológica, que evidentemente sectores que tienen mayor disponibilidad tecnológica podrían estar más expuestos a una norma más ambiciosa, o eventualmente, dado ciertos criterios de elegibilidad, ser potencialmente proveedores de compensaciones para facilitar el cumplimiento de aquellos que están más exigidos. Esto eventualmente se puede trabajar a nivel de industria, subsectores o subsectores, para poder determinar el nivel de preparación de un sector respecto de otro, pero como les digo, ahí en las notas van a poder revisar más detalle, requiere mucho tiempo poder explicar esto con mayor profundidad. A nivel de estándares internacionales, creo que esto en esta audiencia deben ser ampliamente conocidos, y por lo tanto, básicamente quiero resaltar acá que aquí nosotros rescatamos 3 grandes trade-offs. El primero es el nivel de estandarización, que ya lo mencionamos,
el enfoque bottom-up versus top-down y lo que es exhaustividad del MRV versus simplicidad. Y estos 4 estándares que ustedes ven ahí tienen distintas aproximaciones a nuestro juicio respecto de esas 3 variables. Y pareciera ser interesante, y es parte de las recomendaciones de nuestro estudio, que es la posibilidad evidentemente ya lo establece la ley, requerimos homologar créditos internacionales, homologar como concepto genérico, que es básicamente reconocer ciertas compensaciones que podrían utilizarse contra el impuesto, y eventualmente contra la norma, contra el TPS, pero también podríamos pensar en procedimientos abreviados para emisiones nacionales, entendiendo de que los procedimientos abreviados permiten tener un mejor manejo del tipo de industrias que hoy día están cubiertas, reducir la carga burocrática e incluso tener ciertos atributos cuando uno empieza a pensar en vinculaciones internacionales y tiene temores de que exista una fuga masiva de las compensaciones y que eso represente alzas de precios a la industria local. Vamos a volver sobre ese punto más adelante. Desde la misma lógica de los estándares internacionales, nosotros promovemos o estamos recomendando una estructura no muy novedosa desde ese punto de vista, que exista un comité ejecutivo que esté liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y complementado con otros ministerios para poder tener la mirada estratégica de largo plazo respecto del mix de instrumentos. Aquí está con foco en las compensaciones, pero uno podría pensar que esta orgánica podría incluso ampliarse al mix en su generalidad. Que existan grupos técnicos de trabajo que apoyen en las decisiones más bien técnicas y que sean en coordinación con la industria y con todos los actores expertos que pueden ayudar a entregar recomendaciones y guías respecto de las metodologías de MRV, la incorporación o eventual eliminación de un sector proveedor de compensaciones o ajustes a los MRV, y finalmente una Secretaría de Compensaciones muy en línea de la Secretaría del MDL, donde ve todo el día a día, todo el detalle de la operación, donde se propone un grupo de profesionales que es un mix de la Oficina de Cambio Climático, la División de Economía Ambiental, División de Calidad del Aire, y la SMA en todo el rol que tiene con lo que es certificar o acreditar cuerpos auditores y asegurar el cumplimiento de los sistemas de MRV. En el estudio van a ver detalles de las distintas tareas ya un poquito más específicas, e incluso propusimos un proceso, un flujograma para la homologación o incluso emisión de eventuales compensaciones a nivel de procedimientos abreviados locales para un reconocimiento solamente local. Podría ser, por ejemplo, contra el impuesto verde. El flujograma en realidad dificulto que se pueda ver en sus pantallas en este minuto, pero está ahí al detalle en las notas técnicas. Y finalmente unas menciones a los roles que podría tener Huella Chile en esta lógica de poder aprovechar el conocimiento que ha desarrollado Huella Chile, que es un equipo que ya tiene vinculación con los sistemas de MRV, está trabajando con las pymes y ya tiene una herramienta hoy día en funcionamiento. Hay roles y funciones que podrían estar bien en la línea de lo que ha hecho Huella Chile, que recordemos que depende de la Oficina de Cambio Climático, por eso sería parte de la Secretaría de Compensaciones en esta propuesta de gobernanza, que todo lo que es el apoyo institucional y coordinación de los grupos de trabajo aquí requiere una vinculación continua con los actores que están van a estar monitoreados a través de los MRV, que van a proveer compensaciones, que van a estar sujetos a metodología, y por lo tanto es una experiencia que ya reconoce uno en Huella Chile, que podría ser un valor para reciclar para este mix más integral. La homologación de las metodologías está evidentemente complementada con los grupos técnicos de trabajo. Asociaciones estratégicas con distintos tipos de actores que permitan mejorar, en hacer una mejora continua del mix. La vinculación, nivelación y definición de líneas base de las pymes. Evidentemente esto está muy cerca de lo que hoy día hace Huella Chile. Y finalmente todo lo que es la infraestructura tecnológica, que hoy día ya cuenta con una infraestructura que ha ido desarrollando el programa Huella Chile, que eventualmente sería un excelente punto de partida. Pero esto no quita de que hoy día existan brechas, desarrollar protocolos y lineamientos. Hoy día Huella Chile trabaja en un espacio más bien voluntario, de aquí estamos hablando de un espacio más bien de cumplimiento, lo que lo hace bastante más exigente y requiere desarrollar muchos protocolos y lineamientos que queden ampliamente claros y sean públicos, transversales y que se entiendan por todos los actores que forman parte del sistema. Hay actividades de administración que son adicionales a lo que hoy día tiene el programa Huella Chile, y por lo tanto es un refuerzo adicional que requiere el equipo, lo que sin lugar a dudas requiere un fortalecimiento. Hoy día estamos hablando que es un equipo de 3-4 personas, y si uno mira a Suiza, por ejemplo, tienen un equipo del orden de 20 personas entre el Ministerio y la Fundación CLIC, y además un amplio apoyo de consultores acreditados que van acompañando a las pymes para que puedan definir sus líneas bases y puedan hacer seguimiento de la trayectoria de reducción de emisiones y eventuales exenciones del impuesto. Por último, y con esto voy cerrando, Marlene, salvo un par de laminitas, pero que las voy a dejar solamente en la presentación. Cuando hablamos de vinculaciones internacionales, tenemos aquí una tensión entre cómo me vinculo con una jurisdicción y eventuales resguardos que tengo que tener al momento de vincularme.
Los criterios para vincularnos, eventualmente existen criterios normalmente que tienen que ver con precios. Estoy buscando precios más altos, estoy buscando precios más bajos, y eso obviamente lleva a ciertas complejidades. Si vemos que afuera los precios son muy altos, afuera me refiero a las jurisdicciones con que nos hemos vinculado, podría haber un efecto tipo drive out, que es una especie de fuga de compensaciones, lo que de alguna manera dificulta al sector nacional, que depende de compensaciones que le ayudan a cumplir con su TPS, por ejemplo. Y bueno, ahí hay mecanismos para poder cubrirse ante estos riesgos, como listas de elegibilidad tecnológica o por porcentaje de penetración, o incluso a recibir o aceptar ciertos estándares para la lógica de la vinculación y estándares distintos para ciertos instrumentos de carácter local, como por ejemplo el impuesto, de manera de reducir la interdependencia entre ellos y así garantizar que ciertas compensaciones se queden dentro del país. Por otro lado, podrían haber precios internacionales muy bajos, lo que podría ser un desincentivo a que se desarrollen proyectos locales. Y evidentemente entre estos dos escenarios puestos en escenarios extremos hay que también tener medidas de control, y aquí, como lo ha hecho California, uno puede rescatar esto de la exigencia que cierto porcentaje de los proyectos demuestren cobeneficios locales, lo que fomenta que sean parte de las compensaciones que uno rinda para el cumplimiento del impuesto del TPS se desarrollen a nivel local. Y como resguardos, obviamente aquí tienen que haber resguardos importantes para la doble contabilidad, desde los ajustes correspondientes, que probablemente van a ser una regulación que venga desde afuera, y va a haber poco que discutir al respecto si es que se llega a los acuerdos correspondientes, pero sí hay herramientas muy útiles, como la interoperabilidad de los registros, que es fundamental para poder asegurarse que una compensación no vaya a ser utilizada en más de una jurisdicción, y instrumentos más bien comunes, como son las cartas de aprobación nacional y otros protocolos que aseguran al regulador tener una visión panorámica de los proyectos que están yendo a registrarse a otros estándares, qué está ocurriendo con ellos, lo cual probablemente habría que enriquecer un poco, y parte de nuestro trabajo lleva algunas propuestas de recrecimiento de esos procesos. Por último, resguardo al cumplimiento de las metas de NDC, que seguramente es la principal preocupación del regulador. Si me vinculo mucho, estas fugas me pueden llevar a que finalmente yo termine dificultando mi cumplimiento de la NDC, y ahí hay 4 medidas que tienen distintos niveles de aproximación, desde limitar la parte que uno puede transferir internacionalmente, es decir, yo a un determinado proyecto de compensación le autorizo solamente un 20%, un 30%, un 50%. Ahí hay distintos tipos de aproximaciones por tipo de proyecto, por los costos marginales de abatimiento, etc. Aplicar periodos de crédito breves, es decir, más breves que lo que usualmente se reconocen, de manera que después de los 5, 10 o 15 años el proyecto ya naturalmente deje esos resultados de mitigación para la NDC y se asegure uno que no vayan a ser exportados. Limitar la generación de ITMOS a acciones de alto costo marginal de abatimiento. Se habla mucho del hidrógeno, eventualmente uno podría partir que los ITMOS vengan más bien para industrias que sean tanto más exigentes en cuanto a sus economics, como por ejemplo el hidrógeno, o generar líneas base estandarizadas conservadoras, es decir, que lo que se reconozca como reducciones sea bastante menor que lo que realmente generan, como es el caso del JCM, que en base a esa medida se aseguren de que haya como esto que se llama una mitigación global, un overall mitigation. Y desde la lógica de lo que hemos propuesto, aquí se ve un rol bastante complementario entre los estándares internacionales y los procedimientos abreviados que permitirían regular de una manera bastante práctica esta tensión que podría haber entre la vinculación y el aseguramiento del cumplimiento de la NDC, evitar las fugas y evitar que se nos inunde el mercado de proyectos que no son locales. Nosotros propusimos un plan de trabajo, que no voy a entrar acá, que va muy en la mira de lo que es el PMI, que esperamos que sea de utilidad. Y bueno, para el que quiera entrar en detalle, el trabajo está distribuido en 3 notas técnicas. La primera está orientada a compensaciones. Si bien las notas técnicas tienen algún nivel de vinculación entre ellas, en general se pueden leer de manera bastante independiente. La nota técnica 1 enfocada en compensaciones y el rol de Huella Chile, además del rol de la SMA y otros actores del ecosistema nacional. El mix, cómo se diseña el mix y los pros y contras de cada una de las propuestas que les presenté muy brevemente en una de estas láminas, para finalmente en la nota 3 cómo operaría el mix y cuál es la interrelación, cómo podrían eventualmente moverse los sectores, y esta aproximación que hicimos en base al trabajo que ha hecho Sudáfrica. Hasta ahí creo que estoy, Malén. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por esa presentación muy completa. Sé que no es fácil meterlo en este tiempo de presentación todo lo que se ha realizado en el marco de este estudio. Por esto mismo, a todos nuestros oyentes les damos un poco de tiempo para procesar todavía, y por mientras iniciamos la discusión del panel,
Y les recuerdo que si tienen puntos para la discusión, preguntas, que los dejan en el chat para que los podamos tomar después y verlos tanto con Cristian como con los panelistas. Así que, Nicolás, por favor, adelante. Cristian, si Muchas podrías gracias. dejar de compartir tu pantalla para que pasemos al panel, por favor. Gracias, Malén. Gran presentación. Y como tú dices, yo creo que va a haber unas buenas semanas para digerir, para que todos puedan digerir todo ese material. Van a estar disponibles las notas técnicas, la presentación. Así que están bien invitados a revisar ese material. Pero vamos a empezar aquí con un panel para empezar a facilitar esa digestión de todo lo que se presentó. Y tenemos un gran panel con representantes del sector público y privado. Les voy a presentar muy brevemente. Si los otros mantienen las cámaras apagadas, y tenemos en el panel las 4 personas. Uno es Eduardo Milligan, es CFO de Engie Chile, es responsable de la relación con inversionistas, es líder de servicios compartidos y desempeño, trabajó en Engie Perú varios años y estudió en la Universidad de Lima y en el Centro Europeo de Desarrollo Ejecutivo en Francia. Después tenemos a Carolina Urmeneta, sector público, jefa de la Oficina de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente. Todos la conocemos, es ingeniera civil en biotecnología de la Universidad de Chile y máster en ciencias de la sustentabilidad. Antes era jefa de sustentabilidad o jefa de proyectos en sustentabilidad en la consultora Poch, que hoy día se convirtió en otro nombre. Yo creo que fue adquirido por alguna consultora internacional. Juan Pedro Sol, también del sector público, también muy conocido en este ámbito, yo creo que ya lleva décadas, Juan Pedro, esto uno puede decir 2 décadas, y fue uno de los que Marcos hizo alusión a que somos el alumno más destacado del PMR. Yo creo que en buena parte debido al trabajo de Juan Pedro Sol. Es jefe de cambio climático en el Ministerio de Energía. Entre otros, es el punto focal del PMR aquí en Chile. Y también Juan Pedro es también bioquímico de la Universidad de Chile. Interesante que tienen algo ahí también en común desde ese lado. Después tenemos como cuarto Ricardo Pareja, que es líder de la hoja de ruta de la Federación Interamericana de Cemento, FICEM. Fue gerente de sustentabilidad de Cementos Melón antes, ingeniero acústico de la Universidad Austral y magíster en medio ambiente de la Universidad de Santiago. Bienvenidos a los 4 y los voy a invitar a una muy breve ronda, primero para calentar esa digestión de todo lo que se presentó acá, como destacando los puntos claves para ustedes en cuanto a ese trabajo. Como una ronda, les doy unos 2 minutos cada uno, así calentamos un poco el ambiente en ese sentido. Empecemos con Carolina, quizás, del Ministerio de Medio Ambiente. Gracias, Nicolás. Gracias a Cristian y a todo el equipo de atrás por este tremendo trabajo. Yo quiero destacar en 30 segundos antes de irme a los puntos de específicamente el estudio, el trabajo colaborativo que hacemos con el Banco Mundial, un poco como decía Marcos Castro al principio, por el momento y el apoyo que nos entregan. Ustedes vieron el tremendo trabajo que hay atrás de esta consultoría que consolida el trabajo de años, que como bien dice Nicolás, ha estado liderado y en una coordinación directa que tenemos con el Ministerio de Energía, que ha sido muy importante para avanzar en el PMR, así que muy contentos y agradecidos y reconociendo este trabajo conjunto que tenemos con el Ministerio de Energía y que esperamos que podamos ampliar a muchos otros ministerios. Eso también es algo que me parece clave dentro de la presentación de Cristian, el que tenemos que pensar en sectores que vayan más allá de la energía, donde nosotros tenemos claros compromisos y tenemos claras oportunidades también para avanzar en acción climática que están reflejados en la NDC, y en ese sentido
el tener estos inputs para mejorar y para desarrollar instrumentos económicos que están basados en mercado, nos ayudan y y nos reconocen el esfuerzo que necesitamos hacer para seguir avanzando. Yo respecto a temas a destacar en particular del estudio, me parece muy importante el tema de los roles, la forma que proponen de trabajar respecto a trabajar en comités, en grupos, es muy similar a como, por ejemplo, trabajamos en estándares que conocemos en Chile y de los que hemos sido muy partícipes, como es el MDL. Cuando nosotros desde la Autoridad Nacional Designada, que es el Ministerio de Medio Ambiente, aprobamos los proyectos que pueden participar, lo hacemos en un comité que es intersectorial y por lo tanto es algo que me parece que efectivamente se puede replicar. Destaco también la gradualidad y la flexibilidad, que nos parece trascendental para entender que vamos a ir avanzando a nivel nacional y a nivel internacional. Y lo otro que me parece muy importante y que ahí un llamado también al Banco Mundial para el apoyo con el PMI, tiene que ver con la infraestructura que necesitamos. Acá tenemos un tremendo desafío como país de implementar esa infraestructura, de poder lograr que sea transparente y lograr también algo que conversamos mucho durante este estudio y que también Cristian lo mencionó, que es que no tenemos que inventar la rueda, podemos reconocer muchas de las cosas que existen afuera, pero necesitamos también fomentar acción nacional y para eso podemos pensar en procedimientos abreviados, en cómo reconocemos los compromisos que ya tenemos, por ejemplo, en nuestra NDC y que ya hemos hecho ejercicios como lo hicimos en la recuperación verde. Me extendí los 2 minutos, así que lo voy a dejar hasta ahí para después retomar. Muchas gracias, Carolina. Invito a Eduardo, quien también estudió un poquito la presentación. Gracias, Nicola. ¿Me escuchan, no? Sí. Gracias, gracias. Buenos días a todos los que están conectados el día de hoy primero y gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, también felicitaciones por el estudio. En la presentación de hoy se puede ver que la dirección va en línea con el objetivo de lograr una mayor acción climática. Ahora, de las alternativas y propuesta presentada, personalmente creo que es importante en primer lugar la simplificación de un concepto que ya es de por sí bastante complejo. En segundo lugar, la propuesta permite distribuir mejor la carga entre los diferentes sectores de la economía y veo que tiene como consecuencia la posibilidad, obviamente, de también fomentar una mayor acción. Me quedé con la idea que puede agrupar el 85% de las emisiones del país y si bien, por ejemplo, hoy tenemos un importante pipeline de proyectos de generación eléctrica en base a energías renovables en Chile, solo alrededor del 20% de la energía que consumimos es electricidad y tenemos aún un 60% que proviene de derivados del petróleo. Así que este ampliar la base me parece también un aspecto bastante importante. Y finalmente creo que si bien hay aspectos a considerar en cuanto al arbitraje de precios entre un mercado doméstico e internacional, mantener una alta vinculación con el mercado internacional usualmente va a permitir tener una opcionalidad que siempre tiene un valor en el tiempo. Y si vemos riesgos de arbitrajes, como se mencionaba durante la presentación, creo que pueden haber mecanismos que se pueden implementar para mitigarlos, como efectivamente fueron también mencionados. Así que bueno, felicitaciones nuevamente por ese trabajo conjunto y muchas gracias. Gracias, Eduardo. Aquí recibimos también una pregunta del público, de Aldo Cerda, en cuanto al tema de justamente el tema que está muy en boga hoy día de los border tax adjustments, del ajuste en el momento de la importación o exportación de los bienes que están afectos a altos impuestos en un país y que llegan al otro país, y entonces como lo hace la Unión Europea, como lo han planteado para introducción en el año 2023, este Border Tax Adjustment, el ajuste en el momento que lleguen los productos, por ejemplo, el cemento o el acero desde afuera, y ahí se aplica este ajuste para los productos que llegan. Ahí llegamos al cemento y Ricardo Pareja ha sido el líder en el desarrollo de la hoja de ruta de la Federación justamente Interamericana de Cemento. Ricardo, ¿cuál es tu percepción de lo que escuchaste en cuanto a el mix de instrumentos? ¿Cómo están preparados ustedes frente al tema?
Bueno, buenos días a todas y a todos. Primero, celebrar el instrumento que se está desarrollando. Yo creo que aprender de la experiencia internacional, de las cosas buenas, de las cosas malas, es una práctica que en FICEN la hemos entendido como muy necesaria. En FICEN, que vamos desde la industria del cemento desde México, pasando por todo Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, y que me ha tocado liderar 11 hojas de ruta en toda esta región. Me toca participar hoy día con la hoja de ruta de México y estamos construyendo una hoja de ruta que se alinee con todo este mercado de emisiones que se está desarrollando en México. También me toca en la hoja de ruta de Colombia entender el impuesto y llegando a Chile, llegando a esta realidad. Lo primero, explicar que el cemento hoy día hasta el 2050 es un insumo necesario y que va a tener que estar, y va a estar fabricado en forma local o va a estar con una producción internacional. Entonces, es de los sectores que a nivel mundial, y como tú lo dices, Nicola, en Europa la preocupación es muy alta porque no tener contabilidad justa va a hacer que se genere una fuga de carbono. Transportar cemento, para hacerlo fácil, desde Asia incrementa un 18% las emisiones totales del producto que estamos usando en Chile. Entonces, es un riesgo tremendo que los instrumentos no den en cuenta este tema. Tengo un resumen, hemos hecho estudios a nivel internacional de los 61 iniciativas que el Banco Mundial declara de precios carbono, el 80% regulan específicamente al sector cemento. Y si limpiamos ese 80% a los países OCDE o países desarrollados, todos regulan con un ETS o un mecanismo similar, un techo y un pago o una transacción sobre eso. Solo 4 países, Argentina, Colombia, India y Chile, regulan con impuestos. O sea, creo que proponer un instrumento mixto es una solución para evitar, para nosotros lo más importante, que exista la fuga de carbono, en donde hoy día, como tú decías, estoy a cargo de la hoja de ruta en América Latina para una trayectoria del 2DS, pero la estamos reconstruyendo. La industria del cemento ha declarado a nivel mundial y en FICEN estamos bajando esa declaración a nivel regional, la carbono neutralidad en el concreto al 2050. Entonces, iniciativas que no consideren este desafío tremendo que tenemos como sector y que generen fuga de carbono, obviamente alejan esta necesaria meta en nuestro sector. Y Ricardo, ustedes están planteando una reducción de emisiones de un poco más del 10% al año 2030 en la hoja de ruta. ¿Eso ustedes lo ven viable a través de qué tipo de instrumentos? ¿Qué rol realmente aplican ahí al mix de precios de carbono? Lo primero, el instrumento que creemos que es el más necesario, y estamos terminando un estudio de América Latina de la metanización de los residuos en nuestra región, que es altísima, y si ustedes miran las proyecciones de salir de los rellenos al 2050 no es real, o sea, no tenemos la realidad de Europa que no va a tener residuos en relleno en el 2050, América Latina los va a tratar de tener en relleno, y en el caso de Chile tenemos la misma imagen. Hoy día evitar metanización, como decía la propia presentación de Cristian, es un sector que emite 4 o 5% del CO2 de nuestro país, declarado en el NDC. Entonces, nosotros tomar esos residuos y convertirlos en energía y desplazar los combustibles fósiles que utilizamos es prácticamente el 10% de esa reducción que estamos planificando en esta década. Ya hemos reducido un 22%. La huella de Chile es de las más bajas a nivel mundial. El cemento hecho en Chile tiene de las menores huellas de CO2 por un tema súper específico, lo explico, lo claro. Nosotros tenemos muchas puzolanas. En vez de haber hecho el cemento en un volcán, por decirlo así, en un horno, los volcanes han hecho el trabajo por nosotros. Esa es una realidad específica de los países andinos y por lo cual hemos incorporado esa producción desde los años 60. O sea, ya tenemos una alta incorporación de la técnica que hoy día Europa declara en la industria cementera como reducir CO2, ya la hemos implementado en Chile. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que hoy día Europa hace muy bien. 50% de la energía de los hornos cementeros en Europa son derivados de residuos y 80% en el caso austriaco es el líder. En Chile solo un 10%. Queremos llegar a un 30% y ese 30% nos ayudaría a bajar el 10% que estamos proyectando el 2030. Atacar los residuos. Gracias, Ricardo. Juan Pedro, ¿cuál es tu primera reacción frente a lo que se presentó? ¿Cuál es obviamente el sector de energía siempre es muy relevante en ese tema y ahí queremos todos saber cómo ves este rol del sector de energía en el futuro de este mix de instrumentos en realidad. Sí, gracias Nicola. Sumándome a las palabras de Carolina en el sentido de agradecer al Banco Mundial por esta nueva oportunidad que nos da de evaluar estos temas, seguir profundizando y obviamente al equipo técnico, a ustedes, al consorcio, pues yo creo que, a ver, lo primero que me llamó la atención del estudio en general es que es bien concreto, no es que me haya llamado la atención de que lo sea o no, pero es como concreto y simple a la vez en el sentido que ya, okay, al final terminamos como en 3 propuestas, ¿no es cierto? Y analizando estas propuestas en función de, y por decirlo lo concreto, en función de lo que tenemos el impuesto,
y lo que se podría venir con el proyecto de ley de cambio climático. O sea, no hubo una suerte de brainstorming, ¿qué más podría hacer? Entonces, ahí es súper concreto. Segundo, otra cosa que me gustó, que del análisis que hicieron de los países, en particular Suiza, que está bien avanzado y tiene un mix de instrumentos, me gustó el hecho que hayan también bajado ese análisis de Suiza, sobre todo, por ejemplo, y copiaron también algo de Sudáfrica, el hecho de dividirlo por estos sectores, ¿no es cierto? Bueno, tenemos los límites del impuesto, pero como que me dio la sensación de que hubo un análisis de lo que estaba pasando en el mundo con estos ejemplos y se fue bajando a propuestas bien concretas. Me gustó obviamente la selección de la propuesta número 3 porque pensamos que eso es lo que debiera hacer. Tenemos que obviamente profundizar un poco más en este análisis de operación conjunta de un impuesto con este sistema de TPS, que se le está dando ese nombre ahora de lo que se viene con la ley. Concuerdo con parte de las conclusiones del estudio en que es complejo hoy en día darle un rol mayor al impuesto cuando tenemos el valor que tenemos del impuesto, entonces es como difícil ver el impacto del impuesto si uno lo congela y lo mira como está, es difícil. Entonces ahí entra a jugar mucho más el sistema que está planteado en la ley. Entonces me gustó eso también. Esta suerte también de mezcla entre usamos, o simplicidad si tú quieres, usamos los estándares internacionales o también hacemos estándares propios como para facilitar un poco más el mercado doméstico, la aprobación de proyectos que puedan, ¿no es cierto?, jugar un rol importante en esta suerte de oferta y demanda a nivel doméstico. No sé si respondo a tu pregunta respecto al futuro. Yo creo, un poco concuerdo lo que dice el colega de Ricardo Parejas de Cemento, en el sentido que mientras mayor flexibilidad nosotros le incorporemos a estos instrumentos, yo creo que ahí va a ser quizás mucho más fácil la transición. Creo que la mirada internacional es también un buen punto a destacar del informe. Claro, ¿hasta cuándo cuál es como el límite de abrimos todo a lo internacional y probablemente, como decía Cristian en su presentación, a lo mejor dejamos de tener una mirada un poco más doméstica y cómo nosotros implementamos primero, ¿no es cierto?, lo doméstico. Hay una responsabilidad del 2023, tiene que estar el sistema de offset del impuesto implementado, tiene un cariz mucho más doméstico. Si lo abrimos internacionalmente, a lo mejor hacemos un poco peligrar ese tema, sobre todo pensando en cómo van a ser los precios a nivel internacional, pero también, above all, yo creo que tenemos que tener una apertura internacional. Yo creo que las señales están dadas en ese sentido. O sea, tenemos artículo 6, esperamos que ojalá en la ley de cambio climático, en el proyecto de ley, pueda haber una mirada un poquito más hacia lo exterior y no solo una mirada muy doméstica, porque creo que eso podría limitar muchísimo la transición. Sería interesante a lo mejor explorar ahora en este seminario y quizás en análisis más posteriores respecto a lo que entregó esta consultoría, es ver, por ejemplo, si efectivamente puede coexistir un TPS o un Baseline and Credit. Todavía no sabemos dónde cae realmente lo que está en la ley con el impuesto, y evaluar a lo mejor una gradualidad en el sentido de las exhibiciones, por ejemplo. A mí me gustó mucho también ese ejemplo de las exenciones, no 100%, pero exenciones con ciertos porcentajes en función de lo que hablaba Cristiano, ¿cierto?, la disponibilidad tecnológica o la exposición comercial. Creo que eso le da robustez y te permite ir como mirando cuáles podrían ser los sectores, los sectores más expuestos o no, y a quiénes podríamos nosotros apoyar. Yo creo que el ejemplo del Carbon Tax Adjustment es un tema que tenemos que evaluar y ver cómo uno puede, a través de, no sé, de instrumento precio, quizás de otras medidas, no sé, de facilitarle la vida a los sectores y de proteger un poco la industria, que es lo que está haciendo la Unión Europea con eso que está promoviendo. Pero eso, yo creo que es un estudio súper útil y me gustó, insisto, no lo entiendan mal, la simplicidad, siendo que es súper complejo la interacción del instrumento. Me gustó la simplicidad del análisis, donde divide, no sé, pues el impuesto predomina, pero el impuesto yo no tengo control sobre la emisión, entonces ¿cómo hago que tenga un cariz mucho más ambiental en eso? Me gustó eso. Y quizás bastante pragmatismo, porque también se recoge el tema del contexto
que uno sabe que a muy corto plazo no va a haber un aumento del impuesto. Exacto. Y se destaca en cada momento del estudio, del análisis, que dentro de ese contexto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero que al mismo tiempo también hay limitaciones de este nivel muy bajo del impuesto, tanto para el mismo sistema de la introducción de TPS, para el mix completo hay un problema de un impuesto muy bajo, y yo creo que eso también es una contribución quizás de sí. esta ley. Nicola, perdona que me tome la palabra, no, pues yo creo que a lo mejor quizás no tener tanto como una suerte como no sé si es crítica la palabra, pero que el impuesto bajo, está bien, todo el mundo sabe que es así, pero quizás uno podría, y creo que en alguna de las recomendaciones, me gustó eso también, es que pensar en el impuesto como un precio piso, o sea, no necesariamente que sea malo porque es bajo, sino que a lo mejor esto podría coexistir, ¿no es cierto?, con un TPS en un precio fijo, como tienen en Europa, por ejemplo. O sea, sí. no tanto insistir en que el precio es bajo y no tenemos mucho que hacer por un tiempo. Lo que sabemos es que a futuro va a aumentar, por donde sea. Y a nivel internacional estamos bien acompañados, como vimos con los precios también en el sistema europeo ahora, topando ya los $40 en el ETS europeo, de un nivel de 5 dólares o 5 euros en 2017. En 3 años se octuplicó ese valor, así que eso yo creo que también es interesante y tenemos que estar muy conscientes. Carolina, te quiero preguntar, ¿qué has pensado? Porque el gobierno ahora va a durar un año más. Quizás nos puedes contar brevemente de la cocina ahí del Ministerio de Medio Ambiente, qué han pensado hacer durante este año que les queda para preparar el camino futuro. Y también invitando otra vez a los asistentes, veo todavía 100 asistentes aquí, participantes en el seminario conectados. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer y podemos pasarlas a los panelistas. No hay ningún problema, tal como lo hicimos con la pregunta de Aldo Cerda. Gracias, Nicola. Y respecto a la visión un poco de futuro, ¿cierto? A cómo dejamos instaurado esto que tengamos un sistema de compensaciones que nos permita avanzar hacia mercados, hacia sistema de transacciones. Lo primero es esta modificación, que no es menor porque se hizo la reforma tributaria, ¿cierto? La ley 21.210, la reforma tributaria, donde incluimos este sistema que nos permite estar hablando lo que estamos hablando y nos permite ahora estar trabajando en un reglamento para las compensaciones del impuesto verde, que justamente se nutren de este estudio y de varias otras mesas y talleres que hemos tenido para hacer este reglamento, que nosotros esperamos podamos tener algunos pilotos el próximo año e implementarlo, como dice la ley, ya el 2023. Por lo tanto, eso ya está establecido, por ley, va a pasar. Ahora también, y se da muy justo este taller con la discusión del proyecto de ley Marco Cambio Climático, que el Ejecutivo ha mantenido la suma urgencia de esa discusión. Justamente la próxima semana, les cuento, vamos a estar discutiendo el artículo 13 y el artículo 14, que justamente son de las normas de emisión y el sistema de compensaciones. Así que nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es dándole prioridad y absoluta urgencia a trabajar el proyecto de ley Marco de Cambio Climático de manera que idealmente quede aprobado, y con eso definitivamente, ¿cierto?, se asegura que Chile sigue trabajando en esta mirada. Y ahí destacar también que muchas de las observaciones que recibimos en las indicaciones que se le hizo al proyecto de ley Marco de Cambio Climático tienen que ver con quizás lo que mencionaba Juan Pedro, ¿cierto? Que no se nota que trabajamos tanto juntos, pero en verdad, obvio que sí, que tiene relación con cómo Chile se mantiene abierto a las oportunidades del artículo 6, ¿ya? Porque la compensación del impuesto es efectivamente nacional, ¿ya? Y esa efectivamente se piensa así porque lo que se quiere es fomentar la acción climática a nivel nacional para el cumplimiento de la ANS. Ahora, el sistema de normas efectivamente puede ser un sistema mucho más abierto que funciona como un TPS,
¿cierto? Como decía Cristian, o como proponen ustedes, o como otras alternativas que estamos mirando de otros países. Y ahí la apertura al mundo internacional es claramente importante. Nosotros en la NEC, que también es otra forma de asegurar la continuidad, se establece que Chile está abierto a trabajar en estos sistemas, que los considera importantes, que son necesarios, por algo que empezó a mencionar Carlos Barría, que me imagino que lo va a decir, o que al menos ya se lo escuchamos en la apertura, que tiene que ver con cómo nosotros adelantamos acciones que sabemos que tenemos que hacer para llegar a la carbono neutralidad al 2050 a partir de la cooperación internacional. Eso es algo muy importante y nosotros lo que hemos trabajado entonces para dejar esto amarrado tiene mucho que ver con esto y con lo que también muchos de los que yo veo acá conectados han estado trabajando con nosotros, es la estrategia climática de largo plazo, que también va a establecer, tal como dice el proyecto de ley marco de cambio climático, metas específicas para los sectores. Ahí tenemos otro instrumento, otro valor que tenemos que estar mirando, que tenemos que relacionar con estos instrumentos que, como bien decían al principio, son un instrumento más para cumplir la meta. No hemos dicho que Chile va a cumplir las metas solo con instrumentos de mercado, pero sí y con claridad que son instrumentos que nos sirven para movilizar y para cumplir las metas. Así que eso un poco de cómo seguimos avanzando en el ministerio. Agenda llena, veo, sí, para este año, muy llena. Yo creo que también, y pasemos brevemente de vuelta al sector privado, porque también debe estar llena la agenda en el sector privado. Eduardo, ustedes que han participado ya directamente en la aplicación del impuesto, ustedes están afectos al impuesto, y en 2023 vamos a tener el mecanismo con la reforma de compensaciones. Entonces, yo no sé si ustedes quizás ya están mirando iniciativas para compensar, ya se están preparando. ¿Cómo es la situación desde ustedes que han participado directamente en esto, en la aplicación del impuesto? Bueno, sí, definitivamente nosotros ya venimos participando, digamos, en el sistema actual, y tanto nosotros como nuestros clientes, porque al final hay mucho traspaso de ciertos costos de cierta medida, y es justamente la dirección que queremos evitar a futuro también. Entonces, definitivamente lo vemos como una oportunidad que nos puede permitir hacer más. Es decir, en nuestro caso, diría acelerar nuestra propia descarbonización, ¿no? A nivel global, ENGIE ha fijado diversos objetivos de sustentabilidad. Entre ellos ha fijado metas de reducción de emisiones de efecto invernadero para el 2030 en más de 30% con respecto a 2020. Y dentro de este esquema, obviamente, en Chile tenemos que ir en la misma dirección. Y en esa línea, bueno, nosotros hemos anunciado, ustedes probablemente han visto y conocen el cierre de varias unidades termoeléctricas en base a carbón. Hemos anunciado el cierre de 6 centrales entre el año 2019 y 2024, son casi 800 megas, y al mismo tiempo vamos a construir espero por lo menos, alrededor de 1000 megas de renovables para reemplazar estas centrales. Entonces, es un doble impacto positivo, porque por un lado cierras centrales termoeléctricas y por otro lado construyes nuevas centrales renovables que van a desplazar producción de energía en base a combustibles fósiles, ¿no? Y obviamente también estamos mirando otro tipo de acciones como planes de reforestación que pueden ser, en ese caso, implementados también. Y para finalizar, yo diría, en esa línea, algo que quisiera contarles, dado que creo que es un tema interesante, es sobre un reciente piloto que acabamos de implementar junto al Banco Interamericano de Desarrollo, que creo que puede ser de verdad interesante porque a los expertos, como muchos de ustedes están hoy aquí, les podría dar tal vez alguna idea adicional en todo este proceso. Es un piloto que nosotros hemos estructurado, es un instrumento financiero, es el primero en el mundo de su tipo, ha sido implementado por el Banco Interamericano y ENGIE Chile, y básicamente hemos diseñado en conjunto una metodología para medir emisiones de CO2 que son desplazadas en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Como producto de dos acciones. En primer lugar, el adelantamiento del cierre de centrales a carbón. Eso es importante porque es el adelantamiento. Y acto seguido, en paralelo, la construcción de centrales renovables que reemplacen esta generación termoeléctrica, básicamente. Entonces, el producto financiero en general es un préstamo simple, pero ¿en qué consiste? Consiste en dar un premio por las emisiones de CO2 que son evitadas y medidas según una metodología predefinida. ¿Y cómo se traduce esto en el precio? Bueno, se traduce a través de un descuento en la tasa de interés del financiamiento que recibimos para construir justamente la central renovable. Y además,
permite, ¿no?, al que tomó el préstamo vender las emisiones de CO2 que se evitan. Es decir, si este mercado se desarrolla más a futuro, vamos a poder beneficiarnos vendiendo estas emisiones de CO2 a un precio, o esta reducción en emisiones de CO2 a un precio mayor, y compartiremos obviamente con el Banco Interamericano el beneficio. Entonces, lo interesante es que Para el permite mercado acelerar. doméstico, espero. Correcto, correcto. Entonces, lo interesante es que permite acelerar la reducción de emisiones, asignándole un precio a las emisiones evitadas, ¿no? Y obviamente BitInvest va a buscar hacer más de esto, tanto en Chile como en la región, como en otros países, y generar este tipo de mercado. Y lo que quería decir es que el punto a tener en cuenta es que las conversiones de tecnologías pueden jugar un papel importante también para acelerar el objetivo buscado, que es la reducción de emisiones, ¿no? Y este tipo de sistema de compensación podría permitir su aceleración. Entonces es una idea a tener en cuenta en todo este proceso que creo que se puede explorar un poco más con todos los expertos también. Gracias, Eduardo. Vamos a recoger, Marlene, no sé si tú tienes visibilidad de algunas de las preguntas que se hicieron y podríamos transmitirlo al panel. Tenemos unos 5 minutos máximo más para cerrar el panel. Así que, Marlene. Nicolás. ¿Sí? ¿Podría dar una opinión con respecto al tema de precios carbono? Por supuesto, Ricardo. Mira, es importante, y se destacó en la presentación de Cristian, los sectores diferenciados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo determinar un precio que determinar un costo al carbono. En la industria del cemento, para ser el caso específico, los 50 instrumentos que regulan definen un techo de emisiones donde uno tiende a pagar el 10% que no logró reducir porque se busca la mejor eficiencia tecnológica para hacer el cemento. Entonces, un precio de $30 en el ETS europeo se le aplica al 10% de tu total de emisiones. En el caso del impuesto chileno, tú le aplicas al 100% de las emisiones, $5. Entonces, el modelo chileno de impuestos es más caro y grava más en precio al cemento chileno que incluso el ETS europeo a 30, 40, hasta $50. Entonces, es importante entender esas diferencias. En la ley presentamos esta diferencia y demostramos que incluso estaríamos gravando aún más que el modelo a seguir, que es el europeo, y se determinó que hay un CO2 que no debiera cobrarse, que es el proveniente de las materias primas. Es de total interés que esto quede refrendado en los reglamentos que se tienen que desarrollar, que los CO2 provenientes de materias primas de la industria del acero y de la industria del cemento no tienen que estar efecto al gravamen. Así quedó en el espíritu de la ley. Ahora es importante que en el reglamento eso se plasme, y invitamos a las autoridades a que podamos trabajar en conjunto, explicar todos estos números. Tenemos un sistema de medición verificado por terceros independientes que demuestran esto. Entonces yo creo que tenemos la oportunidad hoy día de evitar este error de cálculo que se podría dar por no haber considerado estas excepciones que sí están bastante reconocidas a nivel mundial. Ahí, Ricardo, pueden estar en contacto con el ministerio, justamente como dijo Carolina, que se va a discutir estos artículos 13 y 14 en las siguientes semanas en el Congreso. Marlene. Nicolás, ¿te puedo, perdona, un segundito? Quiero hacer una pregunta. ¿Puedo? Como panelista. Esperen, yo creo que vamos a dar preferencia a unas preguntas del público. ¿Les parece? ¿Marlene? Perfecto, sí. Hay una pregunta que la hace Sebastián Carranza, que pregunta si existiría un máximo sectorial de compensación a la luz de lo que establecería la estrategia de largo plazo. ¿Quién quiere tomar la pregunta, la respuesta? Yo creo que me toca. Mira, estamos trabajando en establecer los presupuestos sectoriales por sector. Eso es determinar cómo el presupuesto nacional de la ANS, que ya está establecido, que son 1.100 millones de toneladas de CO2 entre el 2020 y el 2030, lo desagregamos a presupuestos sectoriales. ¿Por qué? Porque eso nos dice el cómo vamos a avanzar, nos permite establecer planes y acciones claras a desarrollar. Entonces, esa es la primera línea. Luego, tener porcentajes específicos de lo que se puede compensar entre sectores es algo que vamos a tener que conversar a partir de esta primera definición, que no existe en Chile, es bien innovadora, es la primera vez que se va a hacer, y estamos tomando ejemplos de principalmente lo que hace UK relacionado con esto. Hay tal vez un follow-up a esto también relacionado a los offsets. Si se está pensando que las compensaciones serían diseñados de tal forma que le permitirán a las empresas incorporar temas como ecodiseño, gestión de residuos o uso de materias primas de origen renovable,
o también la incorporación de maquinaria más eficiente y menos contaminante. Esto lo pregunta Fernando Zagal. Sí, me imagino que también tiene que ver con el ministerio, pero porfa, sí, también podemos dar ideas al respecto. Efectivamente, ahí hay algo que es bien importante. El sistema, el reglamento de compensaciones que se está haciendo ahora tiene que ver con CO2 principalmente. Tenemos y se están evaluando alternativas como lo que decían en el estudio respecto, por ejemplo, a los cobeneficios, ¿ya? Eso es algo que se puede reforzar, se puede evaluar, y eso es lo que tenemos que ver en este reglamento que va a salir a participación ciudadana, así que también van a tener la posibilidad de opinar formalmente sobre eso, pero es claramente algo que se ha utilizado a nivel internacional y que estamos viendo cómo se puede en el fondo considerar o en el impuesto o en este sistema nuevo, ¿cierto?, de las normas donde uno, no sé, priorice o le dé como algún reconocimiento adicional a el tema de los cobeneficios. La idea así base es CO2 por CO2 en el fondo. Gracias, Carolina. Marlene, ¿hay una más? Tenemos una pregunta que va un poco por otro camino, donde se está preguntando si también el Ministerio de Medio Ambiente está evaluando otro tipo de instrumentos, como un reglamento de emisiones de calderas. ¿Qué pasa con esto? Pero a mí me gustaría agregar tal vez a la pregunta anterior, que también esta se podría interpretar como insets, ¿no? Como acción propia de las empresas. Entonces, esto tal vez sería un punto a abordar también interesante de este sector privado, la mirada, si las compensaciones deberían estar permitiendo esto o no. Es una discusión que vuelve a surgir siempre, ¿no? Ricardo y Eduardo, ¿se quieren referir muy brevemente a esto? Sí, en el modelo UK ya el concepto de eficiencia energética de la vivienda, que lo asegura la construcción con hormigón y cemento, se está considerando dentro de las líneas base. Y en Chile, que hemos retrocedido en la calidad de la vivienda, evidentemente lo hemos visto por las malas noticias que hemos tenido con la pandemia. Creo que es uno de los instrumentos donde podemos aportar no solo a cambiarle la matriz energética con lo que nos calefaccionamos, sino que a cambiar la calidad de la vivienda. Estamos trabajando con el MIMBU y el MOP en estos temas porque también el MIT en Estados Unidos determinó que carreteras pavimentadas con cemento versus el asfalto reducen un 4% el CO2. ¿Por qué? Porque son más eficientes. Entonces, ese tipo de soluciones que están en el ciclo de vida de nuestro producto, pero que son más soluciones estructurales de los países, las queremos posicionar porque creemos que esas son las soluciones que son inteligentes. Y con respecto a los insetting, creemos que tenemos muchas cosas que hacer y si son reconocidos sería una tremenda oportunidad, además de los offsets. Yo creo que cuando uno estudia el modelo europeo, ellos están súper atrapados, ellos no tienen degradación de suelo, no tienen problema con los residuos, nosotros tenemos un tremendo capital que desarrollar y podríamos sacar CO2 o gases de efecto invernadero de otros sectores si los instrumentos lo permiten, y creo que eso tenemos que impulsarlo fuertemente en nuestra región. Está bueno. Yo voy a hacer ahora la pregunta que hizo Juan Pedro por la otra vía, por la vía escrita. Y yo creo que es una pregunta interesante y justamente dirigida a Engie. Juan Pedro quería saber, en la iniciativa de Engie y el BIT Invest, si se está pensando que el ITMO generado para reemplazar los megawatt térmicos por renovable también podría financiar parte de la necesaria potencia firme que requieren las renovables, obviamente. O cómo están pensando en abordar la variabilidad y si estos ITMOs podrían tener un rol ahí. Interesante la pregunta. Eduardo. Sí, no entendí bien la parte de la potencia. Que al reemplazar los megawatt térmicos y con renovable, en general, ahí, claro que necesitas más potencia firme también para complementar. Entonces, ¿cómo se está tomando en cuenta esto en el... Sí, en realidad claro, el mecanismo no es tan directo, porque no es un mecanismo que permite de alguna manera compensar el 100% de una tecnología con la otra, sino es un mecanismo que permite acelerar. Entonces, este instrumento es más un acelerador, es decir,
Es más, en lugar de pensar en el cierre de una central en el año 2030, adelantarla al año 2025 con este tipo de mecanismo que te va a permitir compensar y acelerar una inversión que de repente hoy no fuese económicamente viable. Y esa es la parte interesante del mecanismo, porque le da un precio a esa aceleración, pero no tanto al reemplazo total, porque obviamente sabemos que una planta térmica produce 3 veces lo que produce en cuanto a megawatts una planta renovable, ¿cierto? Entonces, en el mecanismo de compensación, ahí realmente no se vincula directamente con el reemplazo de la potencia térmica, ¿no es cierto? Correcto, es más con las emisiones de CO2 que son desplazadas en el tiempo o evitadas. Wow. Si no hay más preguntas, ya estamos pasados 7 minutos. Tenemos todavía 67 personas conectadas. Marlene, ¿hay una pregunta quizás para rematar o cerramos acá? Yo creo que podemos cerrar ya el panel con esto. Fantástico. Muchísimas gracias a los 4 panelistas. Gran trabajo, buenos comentarios. Yo creo que nos ayudan para digerir, y gracias a los participantes también por hacer las preguntas, por asistir. Hemos tenido 130 personas en el PIC, yo creo, así que yo creo que fue un muy buen panel y una buena discusión que hemos tenido acá. Marlene, te paso la palabra. Muchas gracias, Nicolai, y también por mi parte, gracias a todos los panelistas. Muy interesante tener sus visiones que no son tan diferentes, pero con acentuación levemente distinta, que todos aportan a construir esa política que hay que implementar pronto. Para cerrar nuestro webinar, me gustaría dar la palabra a Carlos Parilla, del Ministerio de Energía, para que nos pueda compartir sus impresiones y sus palabras de cierre. Carlos. Sí, gracias. Disculpen por las abruptas interrupciones al principio. No, y solamente agradecer a todos y todas por la participación y un agradecimiento especial al liderazgo de Nicola en este trabajo y el compromiso de siempre que ha tenido, ¿cierto?, por muchos años en Chile para lograr avanzar y trabajar en desarrollar no solo un sistema energético limpio, con energías renovables, ambición climática, sino que un país sustentable. Agradezco también el permanente apoyo del Banco Mundial en el proyecto PMR, ha sido fundamental, ¿cierto?, para preparar al país en el uso de estos instrumentos económicos, y esperamos que también sea clave también ahora para implementar estos instrumentos. Y finalmente, gracias al equipo PMR, en nombre de Marlene Gröner, quien ha trabajado, ¿cierto?, y coordinado de perfecta forma todo este trabajo. Así que muchas gracias nuevamente a todos y todas. Eso era. Gracias, Marlene. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los asistentes y a todos los que han activamente participado en el desarrollo del estudio y han hecho sus preguntas aquí en este panel también. No me queda nada más que agradecerles y decirles que vamos a todos los inscritos, les vamos a compartir la información de los estudios, dónde quedará la grabación, la presentación, etcétera, para que lo puedan también utilizar y a lo mejor también compartir con personas que les podría interesar que no tuvieron tiempo hoy día a asistir en vivo. Muchas gracias y que tengan todos un buen día y una buena semana. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao, Muchas gracias. gracias, chao. Chao, muchas gracias.